Bueno chicos, en la actividad del día de hoy, martes 29 de septiembre, empezamos con geometría. Y para hablar de geometría hay ciertos conceptos que tenemos que manejar, ¿sí? Es un vocabulario propio de esta materia que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de puntos, de rectas, semirrectas, segmentos, vértices, paralelas, perpendicular, oblicuas, entre otros, ¿sí? Básicamente, para hacer un recordatorio del año pasado, primero tenemos que tener bien en cuenta esto. ¿Cuál es la diferencia de recta, semirrecta y segmento? Yo acá se las dejé en un cuadrito, pero tienen que tener en cuenta esto, ¿sí? Que la recta, las tres son muy similares, ¿sí? Son líneas rectas como podemos ver, pero ¿qué pasa? La recta no tiene ni principio ni final. Quiere decir que si yo quiero extenderla indefinidamente para un lado o para el otro, lo puedo hacer. ¿Sí? En muchos libros van a ver que están determinadas como con puntas como con flecha, ¿sí? Eso me da la sensación a mí de que yo puedo extenderla para un lado o para el otro, ¿sí? Eso sería una recta. La semirrecta sí tiene principio, pero no tiene fin, ¿sí? Entonces también la vamos a ver muchas veces representada en los libros como con una sola punta. Quiere decir que yo para acá la puedo estirar indefinidamente, pero para el otro lado no, porque tiene un comienzo, como les dije recién. En cambio el segmento, que tal vez sea de lo que más usamos acá en geometría, sí tiene un principio y un fin determinado, ¿sí? Está entre medio de un punto y otro punto, ¿sí? Es este el segmento. Empieza acá y termina acá, ¿sí? No es como la recta o la semirrecta que se puede estirar indefinidamente. ¿Sí? Eso es básicamente la diferencia entre ellas tres, ¿sí? Lo que me interesa es que tengamos en cuenta esto, ¿sí? Paralelas, perpendiculares y oblicuas, ¿sí? Esa diferencia la tenemos que tener bien marcada también, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de rectas, porque como les decía de la punta de la flecha, si yo quiero estirarlas indefinidamente, ¿sí? Derecho, ustedes háganlo con una regla, ¿sí? Si yo las llevo a marcar indefinidamente, voy a ver que no se van a chocar, ¿sí? Ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Entonces estas rectas son paralelas. Yo las prolongo y veo que no se están cortando, ¿sí? Son como las más fáciles de recordar, me parece, ¿sí? En cambio, las perpendiculares y las oblicuas sí se cruzan, ¿sí? Las perpendiculares se cortan, ¿sí? Acá están, se me han cruzado los dibujos, fíjense que tengo la definición de perpendicular acá y el dibujo de perpendiculares acá, así que si quieren hacer una flecha para darse cuenta, se los recomiendo, ¿sí? Igual que las oblicuas, está la definición de oblicuas acá, pero el dibujo de oblicua está de este lado, ¿sí? Como pueden ver ahí por los nombres, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de perpendiculares y oblicuos? Que en los dos casos se cortan, no era como este que no se chocaban. La diferencia es el tipo de corte que tiene. El perpendicular, el corte que tiene, fíjense que forma ángulos de 90 grados, ¿sí? Tenemos ángulos de 90 grados. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en nuestros pisos, vieron en casa, si tenemos cerámicas o baldosas, van a ver que las líneas, ¿sí? Que forman, tienen corte perpendicular, forman ángulos de 90 grados. Si yo apoyo mi escuadra acá, voy a ver que el ángulo recto me coincide entonces con la unión de las dos rectas. Entonces, esto es un corte perpendicular, ¿sí? Se formó un ángulo de 90 grados. En cambio, en el caso de las oblicuas, también se cortan, pero no forman ángulos rectos, ¿sí? Si yo pongo acá mi escuadra, voy a ver que este ángulo es un ángulo agudo y este es un ángulo obtuso, ¿sí? Acá tengo otro agudo y otro obtuso, no son ángulos rectos, ¿sí? Por lo tanto, si bien se corta igual que la perpendicular, no forma un corte de 90 grados, ¿sí? Entonces recuerden, las paralelas no se cortan nunca, por más que las extienda. Las oblicuas perpendiculares sí. Las perpendiculares forman ángulos de 90 y los oblicuos no forman ángulos de 90. ¿Sí? Este tipo de vocabulario es importante que lo tengan en cuenta porque en las actividades lo vamos a usar. ¿Sí? Yo les puedo pedir, por ejemplo, que utilicen perpendicular, oblicuos o paralela, entonces tienen que más o menos saber a qué se trata como vimos el año pasado. ¿Sí? La actividad 1 es muy sencilla y es algo que vamos a ver mucho en geometría, ¿sí? Que son instrucciones para hacer un dibujo. A veces las instrucciones las tienen que seguir ustedes o a veces las instrucciones las tienen que dar ustedes, ¿sí? En este caso de la actividad 1 tienen que seguir estas instrucciones. Fíjense que la primera simplemente marca en el cuaderno un punto que le vamos a llamar O. Así que eso es importante, que respeten cada instrucción simplemente lo que les pide. Si te pide que vos marques un punto O, marca un punto, le pones de nombre O y listo. Ya podés pasar al segundo. En la segunda en el segundo punto, fíjense que te dice, dibuja dos circunferencias que tienen que tener centro en ese punto que hiciste antes, el punto A, en el punto O de distinto diámetro. Acá no me especifica medida ni nada, entonces me da esa libertad de que yo haga dos circunferencias, pero que tienen que tener centro O. Entonces yo ya sé que ahí voy a pinchar con mi compás. Y voy a hacer dos circunferencias de diferentes medidas, como me pide ahí la consigna, ¿sí? Listo, ya tendríamos el punto 2 resuelto. En el punto 3 te pide que traces el diámetro de cada circunferencia. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de diámetros,
en la circunferencia, era el punto que atravesaba, era una línea que atravesaba el círculo, la circunferencia, pero debía pasar por el centro, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, esto que estoy haciendo acá abajo, esto no es un diámetro porque no pasó por el centro. En cambio, este que marco acá sí, porque pasa por el centro. Ese sería el diámetro. Entonces tengo que marcar el diámetro de las dos circunferencias, como dice la consigna, pero que sean perpendiculares estos dos diámetros. Es decir, que si yo marco el primer diámetro de esta manera, el segundo diámetro no lo puedo marcar en la dirección que yo quiera, lo tengo que marcar justo en una dirección que me sea perpendicular. Y perpendicular, recuerden que cortaba en ángulo de 90, así que lo puedo hacer entonces de esta manera. ¿Sí? Fíjense que los dos diámetros, el del círculo pequeño y el de la circunferencia grande, se cortaron formando ángulos de 90. Entonces ahí ya cumplí con mi consigna. ¿Sí? La actividad 4 es muy fácil, simplemente tenemos que ponerle nombre, ¿sí? a estos segmentos que marcamos. ¿Sí? A uno le vamos a llamar AC y al otro le vamos a llamar BD. Simplemente es eso, ponerle nombre. ¿Sí? Ya esto nos va a servir para el 5, porque el 5 tenemos que dibujar el cuadrilátero ABCD, es decir, que tengo que unir los puntos AB, BC, C y D y D y A, y se me forma, como puedo ver, un cuadrilátero, ¿sí? Es una figura de 4 lados. Y me pregunta acá de qué cuadrilátero se trata y cómo me di cuenta. En el caso del que yo hice, se me formó un rombo, ¿sí? ¿Cómo me di cuenta? Porque tiene los 4 lados iguales. La distancia de uno y del otro son todos igual, ¿sí? Así que de esta manera yo formé un rombo, como les digo. Ya más adelante vamos a ver bien la distinción entre rombo y cuadrado. El cuadrado tiene los ángulos rectos y en este caso mi cuadrilátero no tiene ángulos rectos, entonces no lo es. Si tiene ángulos rectos, es un cuadrado. En la segunda actividad, fíjense que tienen que escribir ustedes las instrucciones para que un compañero pueda dibujar un rectángulo que tenga diagonales de 5 centímetros. Recuerden que las diagonales en las figuras serían las cruces, como dijeron ustedes, que figuran adentro, ¿sí? Es cuando yo tengo que unir los vértices que no están unidos. Fíjense que tiene 4 vértices esta figura, ¿sí? Está unida con este vértice y está unido con este vértice. Me falta que lo una con este vértice. Entonces, estas uniones que yo hago acá me forman las diagonales. Dice la consigna que las diagonales deben medir 5 centímetros, no los lados del rectángulo. Por lo tanto, piensen de qué manera pueden escribir una instrucción para que alguien lo haga. Es importante que, si ustedes quieren empezar diciendo que hagan un segmento de 5 centímetros, está correcto. Después, la diagonal lo tiene que cortar también en 5 centímetros. Pero van a ver que para que se le forme el rectángulo tiene que pasar por el medio. Si no pasa por el medio, difícilmente se les vaya a formar un rectángulo. Por ejemplo, yo quiero cortarlo acá, ¿sí? 5 centímetros y 5 centímetros de diagonal. Cuando yo me ponga a unir las partes de mi cuadrilátero, voy a ver que no se me formó un rectángulo, ¿sí? No tengo ángulos rectos. De la única forma que se me va a formar un rectángulo es que si la unión de estas dos diagonales es por el medio. Si esto me midió 5 centímetros, tiene que pasar bien por la mitad, 2,5. Si me pasa bien por la mitad, ahí sí voy a estar hablando de un rectángulo, ¿sí? Hagan la prueba, por favor. En la actividad 3, simplemente es para que analicen. Yo tengo una figura y siempre fíjense que las letras son muy importantes. Ustedes vayan uniéndolas. Cuadrado AGJB. Entonces yo voy a unir AGJB. Está hablando de este cuadrado, ¿sí? Esto es lo que está hablando ahí. Yo tengo que ver que eso es un cuadrado. ¿Qué me dice que sea un cuadrado? Que todos los lados miden igual. O sea, que este segmento mide igual a este, a este, a este y a este. Y me dice que tengo un triángulo GIJ, que sería este triángulo de acá, que me dice la información que es igual a GHJ, que sería a este triángulo de acá. O sea, este triángulo es igual a este. Esa es la única información que me da este dibujo, ¿sí? Ahora, me pregunta, ¿se puede asegurar que la figura HGIJ, entonces yo voy a unir HGIJ, o sea que está hablando de esta figura, ¿es un cuadrado? ¿Por qué? Entonces yo acá me puedo dar cuenta si es un cuadrado o no. Fíjense que sí, claramente es un cuadrado, porque tiene todos los lados iguales, porque si este lado es igual a este y este triángulo es igual a este triángulo, todos los lados son iguales, o sea que es un cuadrado. Y además tiene que tener ángulos rectos, ¿sí? El corte que se saca es perpendicular, fíjense, formó ángulo recto. Y esa es la otra característica del cuadrado, que tenga los 4 lados iguales y que tenga los 4 ángulos rectos, ¿sí? En la actividad 2 tienen que dibujar lo que les pido ahí, paralelas, oblicuas y perpendiculares. Tienen dos opciones. Lo pueden dibujar acá en la carpeta, hagan 2 paralelas con rojo, 2 oblicuas con verde y 2 perpendiculares con azul. O lo pueden marcar en la figura anterior, también es una buena opción. Fíjense que las paralelas deben estar con rojo, dice ahí. Entonces yo voy a marcar una recta y me fijo. ¿Cuál es la paralela de esa recta? ¿Sí? Tiene que ser alguien que no se choca, o sea que esta no puede ser porque se choca. Si yo trazo, por ejemplo, esta,
que tampoco se choca, si yo las estiro indefinidamente me doy cuenta que sí se van a chocar, o sea que estaría incorrecta. Tiene que ser una que vaya así, que viene enfrentada derechito, ¿sí? Entonces, AB y GJ, ¿sí? Son paralelas, ¿sí? Si vos las extendes, no se van a chocar nunca. Verdes con oblicuas. Las oblicuas con verdes, ¿sí? Entonces yo voy a fijar, por ejemplo, voy a trazar esta y la G. ¿Sí? Entonces estas dos rectas, ustedes marquenlas con regla por favor, van a darse cuenta que son oblicuas porque se chocaron y no formaron ángulos de 90, formaron un ángulo mucho menor. ¿Sí? Y con azul las perpendicular. Acá tengo un claro ejemplo de perpendicular al medio, ¿sí? Como lo dijimos recién. Estas dos rectas de acá forman ángulos de 90 grados, entonces se me formaría una perpendicular. Si quieren lo marcan acá o si quieren los dibujan aparte, eso lo ven ustedes como vayan queriendo. ¿Sí? La número 5 y la número 6 tenemos que tener a mano nuestro compás, ¿sí? Porque en la 5 yo tengo que medir estos ángulos que me da acá y decir cuánto miden, y en la 6 tengo que trazar yo directamente ángulos. ¿Sí? Para eso tengo que ver bien el uso del compás. En este caso recuerden, ya lo hemos visto el año pasado, pero cuando yo tengo que medir un ángulo siempre tengo que colocar el compás, poner el punto del compás, el puntito que está el compás al medio, que me coincide con el vértice, y uno de los lados del compás me tiene que coincidir con uno de los lados de la figura que quiero medir. Entonces voy a apoyar mi compás que me coincida con ese lado, por ejemplo, con que me coincida con uno es suficiente. Entonces hoy tengo mi compás. ¿Sí? Ustedes lo van a poner así. Fíjense que el borde de mi compás me coincide con el lado que quiero medir, para que yo empiece a medir. Y acá, la duda que les surgió a muchos de ustedes es que el compás tiene doble numeración. Fíjense que dice que tengo 0 acá y 180 acá, y también tengo 0 acá y 180 acá. Entonces cuando vayan a medir esto van a ver que les dice, por ejemplo, 30 y 150. ¿Sí? Entonces acá ustedes van a tener la duda, ¿cuánto mide este ángulo? ¿O mide 30 o mide 150? Y acá es donde tienen que usar la lógica primero, ¿sí? Este ángulo claramente, el ángulo azul este que tengo marcado acá, claramente es agudo, mide menos de 90. Entonces entre las dos opciones que tengo acá me voy a quedar con 30, ¿sí? No mide 150. ¿Por qué será que el compás tiene esta doble numeración? Porque yo al colocarlo así me sirve para medir este ángulo que tengo acá. Pero si yo le hubiese pedido que midieran este otro ángulo, ¿sí? Yo también voy a colocar mi compás que me coincida, como les decía, y ahí sí ya tengo que ver que la amplitud de este se pasa de 90, y si yo tengo que cortar justo acá, como se me está cortando este ángulo acá, me va a dar 150. Entonces el que mide 150 es este ángulo de acá. El que me pide acá es de 30. Es uno agudo y el otro es obtuso. ¿Cómo me doy cuenta? Porque como les decía, si yo veo que es agudo va a ser menos de 90, si veo que es obtuso va a ser más de 90. Diferente les va a pasar, por ejemplo, en el B o en el D, ¿sí? Ustedes al colocar el compás, recuerden que tiene que coincidirles el compás, acá el punto 0, ¿no? Entonces lo van a poner así y lo tienen que y van a apoyar su compás acá. Van a ver entonces, claro, que se corta acá, ¿sí? Bueno, van a tener doble numeración, una que va a ser más de 90 y otra que va a ser menos de 90. Este ángulo claramente es más de 90, entonces van a tener que usar este. Si tuvieran que medir este chiquito que les quedó acá, sí sería el que tiene menos de 90. ¿Sí? Así que bueno, eso es para que practiquen un poco. Y eso sería todo por el día de hoy. Les mando un beso enorme.